Todo comenzó como una clase de dirección común. Un Ford Fiesta rojo estacionó frente a un cobertizo aislado dentro de Hertfordshire, rural Inglaterra. Dentro del automóvil, una cámara en el panel pasó en silencio, desapercibida por todos, por el hombre que descargaba cajas, el vehículo que maniobró para ingresar al almacén y especialmente por el propio instructor que había dejado el auto allí. Esos registros serían olvidados durante días hasta que la policía los encontró y lo que vieron en las imágenes cambió por completo el curso de las investigaciones. Esta es la historia de un maestro de auto, escolar, sin registros criminales, cuya cámara propia reveló una de las redes de tráfico de drogas más grandes del Reino Unido, que opera en las sombras. Robert Brooks no correspondió al perfil típico de un criminal. No llamaba la atención, no lucía riqueza, no caminaba con autos de lujo ni usaba relojes caros. En Hartford fue visto como un hombre de familia que enseñó en el mediocampo y dirigiendo una pequeña compañía de alquiler de remolques llamada Happy Day Campers. Dirigió una vida discreta, jugó al golf los fines de semana, viajando con su familia para destinos como España, Dubái y Estados Unidos. Su perfil de Facebook mostró solo fotos de aeropuertos y bebidas de la playa en el borde de la piscina, nada que generara sospechas. Pero detrás de esta fachada impecable había algo que ningún registro de clase o documento comercial reveló. Su compañía, Happy Day Campers, apenas podía mantenerse a sí mismo. No había reservas, no había regalos, pero aún así, Brooks viajaba con frecuencia. Pasó preocupándose sin consuelo. Para los investigadores de ERSU, Unidad Regional del Crimen Organizado del Este, esta fue la primera señal de alerta. Aún así, sospechar no era suficiente. Brooks no tenía antecedentes penales, ni quejas contra él, y en papel pasó desapercibido, tal como lo planeaba. Su mayor habilidad era mezclarse con el medio ambiente, mientras que otros delincuentes llamaron la atención con exhibiciones de energía. No llevaba drogas, no entregó y ni siquiera apareció en la mayoría de las operaciones. Pero al analizar cuidadosamente, después del dinero, los horarios y los lugareños, se reveló un patrón, porque el hombre conocido como Palacio Jaguar en mensajes encriptados no era un traficante oscuro escondido en el extranjero. Estaba sentado al volante de un auto escolar en Hertfordshire, pasando completamente desapercibido. Y como cada buen maestro, no trabajé solo. Detrás de esto, un equipo bien estructurado movió millones, cada uno cumpliendo su papel en la cadena de suministro, esperando la siguiente carga, la siguiente llamada y el siguiente error. Aquí la máscara cae y el resto de la red entra en juego. Cada operación necesita organización y Brooks lo tenía. Estaba en la cima, distante, rara vez ponía las manos sucias. Debajo de él, 4 hombres clave, cada uno con una función específica, todos confiables. Richard Campbell, de 49 años, originario de Milton Keynes, era su brazo derecho. No era solo un empleado, sino el cerebro operativo. Administró el almacén, recibió entregas y estaba cerca de los bienes. También fue atrapado con un teléfono celular cifrado de 15.000 libras, un modelo preferido por delincuentes de alto nivel. Luego vino Tom Ashwack, de 28 años, también de Milton Keynes. Su trabajo era físico. Operaba una carretilla elevadora para descargar paletas de camiones y almacenarlas en los almacenes. No ocupó una posición de liderazgo, pero sabía exactamente lo que había dentro de esas cajas y se aseguró de que todo se vaciara rápidamente. Stephen Kapp, de 56 años, un ex camionero que provenía de Hull, fue responsable del transporte. Hizo al menos 18 viajes confirmados saliendo de la granja, llevando los envíos al norte del país. Vivía simplemente. Estaba reservado y no tenía un paso a través de la policía, pero era lo suficientemente confiable como para transportar libras de cocaína y heroína por cientos de kilómetros. Finalmente, estaba Peter Mannissen, el proveedor en los Países Bajos. Coordinó todo de Ámsterdam, asegurando que las drogas ingresen al Reino Unido, escondidas en cargas inofensivas, como arañas. Cada uno era una pieza esencial del rompecabezas, haciendo que la red sea más fuerte, silenciosa y difícil de rastrear. Juntos, no solo se movieron bienes, operaban una gran cadena logística. Brooks no necesitaba de fuerza bruta, tenía administración. Y durante 10 meses todo funcionó perfectamente, hasta que salió una entrega del planeado y la primera grieta apareció en la parte inferior de una caja de plástico barata. La pequeña granja Samuel estaba escondida en el campo de Hertfordshire. Para los lugareños era solo otro conjunto de almacenes y graneros, pero uno de estos graneros, alquilado por una compañía llamada Happy Day Campers, no almacenó remolques, albergaba una operación de tráfico de drogas a escala industrial. Entre noviembre de 2018 y agosto de 2019, 39 camiones llegaron de los Países Bajos. Cada carga traía
trajo más que productos comunes. Bajo las trampas de las arañas, las botellas de Jack Daniel y otros artículos de bajo valor, había tabletas de heroína y cocaína. 2 veces por semana, Van entró en el cobertizo. En el interior, las carretillas elevadoras descargaron las paletas. Todo fue organizado, separado y preparado para la siguiente etapa del viaje. Las drogas llegaron ocultas, pero el sistema que los recibió era impecable. El operador de montacargas, Tomás Winjack, movió la mercancía con agilidad. El gerente de almacén, Richard Campbell, controló la acción, coordinó el almacenamiento y preparó el envío. Cap estaba esperando que la señal tomara todo al norte. El lugar estaba limpio, sin desorden, sin rastros que quedaban atrás. Más tarde, la policía diría que la operación se realizó con la precisión de una empresa de logística legítima. Pero los números no eran pequeños. En el papel, Happy Day Campers apenas obtuvo ganancias, pero en ese cobertizo tranquilo, millones de libras en la clase A circulan sin llamar la atención. Cuando el último envío fue interceptado en agosto de 2019, la policía no actuó de inmediato. Lo dejó seguir, siguió de cerca y estableció la emboscada. Era el 20 de agosto de 2019. En el túnel del canal, la inspección de la frontera detuvo un camión de los Países Bajos. Nada parecía sospechoso. El conductor dijo que no había visto la carga, la documentación estaba en orden, pero dentro de una de las paletas, los agentes encontraron algo que cambiaba todo. 45 libras de heroína escondida debajo de cajas etiquetadas como arañas. No fue una convulsión al azar. Los documentos condujeron a una dirección en Little Samuel Farm en Huntston, vinculados a Happy Day Campers. Al profundizar las investigaciones, se descubrió que ya se habían hecho 39 entregas de peso y dimensiones similares en ese mismo lugar, 2 por semana, regularmente y predecible. Si cada uno llevaba drogas, no era un caso aislado, sino una red de distribución internacional. Solo había un problema. Aunque sabían a dónde iban las drogas, la policía aún no estaba segura de quién las recibió. No podían vincular directamente el cobertizo con Robert Brooks. La operación fue limpia, aislada y cuidadosamente camuflada. Entonces tomaron una decisión. Dejaron que la carga fuera a viajar y la monitorearon. Se activó una vigilancia discreta. Las drogas fueron reembolsadas, con micrófonos y pequeñas cámaras ocultas en el medio. Los agentes acompañaron a Van a Huntston, observando quién buscaría los bienes. La granja tenía varios anexos, y la policía no sabía cuál recibió la carga. Pero cuando la camioneta entró en el feliz día de los campistas alquilados, tuvieron la respuesta. En el interior, Richard Campbell y Thomas Winjack descargaron las cajas. Un Mini Cooper estaba listo para irse, y en las imágenes, Campbell dijo algo que sellaría el destino de todos. Las cajas, sin embargo, no solo contenían equipos de campamento. Dentro de ellos, escondido entre los sacos de dormir y las carpas, era algo mucho más valioso: heroína y cocaína de alta pureza, empaquetada en cantidades industriales. La cámara de vigilancia instalada por los agentes capturó un movimiento rápido. Los hombres abrieron los cuadros, marcaron el contenido, intercambiaron palabras bajas. Entonces, un silencio repentino. Fue en este momento que el audio de la transmisión falló, cortado por algún tipo de interferencia o dispositivo de bloqueo. Para la policía, esa era la señal. No había tiempo para perder tiempo. Los oficiales actuaron de inmediato. Los equipos tácticos rodearon el cobertizo, y en cuestión de minutos 2 hombres fueron arrestados, Richard Campbell y Thomas Bosjack. Durante la revista, encontraron un teléfono encriptado, ese tipo utilizado por las organizaciones criminales para comunicarse sin rastro. Pero esta vez, el dispositivo no estaba tan bien protegido. Dentro de él, entre mensajes codificados y conversaciones borradas, un nombre se destacó repetido en varios intercambios: el Palacio de Jaguar. Era un apodo, una firma digital, y para los investigadores fue la primera pieza de un rompecabezas que comenzaba a ensamblarse. El accidente en la granja le dio a la policía su primera victoria de concreto, pero aún faltaba el principal. Robert Brooks, el hombre que sospechaba, tiró de los hilos de toda la operación. El nombre del Palacio Jaguar era una pista prometedora, pero no fue suficiente. Los mensajes interceptados eran claros en su contenido penal, pero en un tribunal, los apodos y las referencias vacantes no serían suficientes. Los fiscales necesitaban algo más sólido, evidencia visual, algo que puso a Brooks en el centro de actividades sin margen de duda. Y fue entonces eso, casi por casualidad, encontraron exactamente eso. Dentro de la unidad alquilada, entre herramientas y equipos abandonados, se estacionó un discreto auto rojo, una Fiesta Ford. A primera vista, no llamó la atención. Incluso parecía una escuela, con pegatinas de instructor en las puertas, lo que, de hecho, era. Pero había un detalle que Brooks había olvidado. Por encima del
el parabrisas fijado en el panel, una cámara a bordo, cámara del tablero, grabó todo lo que sucedió. Él mismo lo había instalado, un modelo activado por el movimiento, diseñado para grabar cada vez que detectaba una estrecha actividad. Era un equipo común para aquellos que enseñaban a los estudiantes cómo conducir, una forma de protegerse en caso de accidentes o disputas. Pero Brooks cometió un error fatal. No colgó. Cuando los expertos recuperaron las grabaciones, encontraron horas de imágenes monótonas. Un cobertizo vacío, polvo bailando antes de la lente, el viento tocando las puertas. Pero el 14 y 15 de agosto, algo cambió. La cámara capturó todo. Se abrieron las puertas del cobertizo. Un Audi entró en el reverso. Las cajas fueron descargadas. Los hombres se movieron con propósito. Y en medio de toda esa actividad, allí estaba Robert Brooks. No escondido detrás de escena, no actuar con prisa. Todavía estaba tranquilo, observando el proceso como alguien que supervisa una operación de rutina. La grabación no solo mostró a Brooks, también atrapó a otro hombre, hasta ahora desconocida policía. Stephen Kapp, el repartidor. Los investigadores no podían creer lo que vieron. El hombre que había tratado de conectarse a la escena durante meses se había rendido involuntariamente. Un oficial veterano luego describiría esos 5 minutos de filmación como oro puro, la evidencia que nadie esperaba obtener. Con esas imágenes, el caso tomó un curso definitivo. Ahora ya no era una cuestión de mensajes cifrados o testimonios indirectos. Tenían el movimiento, las caras. Habían grabado Brooke en su propia cámara, orquestando lo que demostraría ser una de las mejores rutas de tráfico ocultas en el Reino Unido. Incluso el descubrimiento de ese video, Stephen Kapp fue un fantasma. No había registros que lo vinculara a la granja. Ningún mensaje interceptado mencionó su nombre. Ninguna vigilancia previa lo había atrapado. No apareció en los datos de incrimantes. El sistema de comunicación cifrado desmantelado por la policía europea. No fue atrapado en el acto, pero de repente estaba en alta definición, maniobrando a un Audi en el cobertizo después de una entrega. Era el 14 o 15 de agosto, una entrega que la policía no había acompañado en vivo, pero la cámara de Brooks había grabado en detalle. En las imágenes, Kapp apareció coleccionando las cajas mientras Brooks observó impasible en el fondo. Con ese material, los agentes finalmente se perdieron sus enlaces y a partir de entonces comenzaron a rastrear cada paso de Kapp. Llevó una vida simple, un hombre reservado de unos 50 años, un ex camionero que vive en una caravana estática en casco con su compañero. No lucía riqueza, no llamaba la atención, pero en las sombras llevaba valiosas cargas en todo el país. Era hora de atraparlo en el acto. El 19 de diciembre de 2019 llegó la oportunidad. Kapp condujo por la autopista M25 en dirección sur cuando la policía ejecutó un enfoque violento. Una parada difícil, con vehículos que bloquean su boleto y los oficiales rompieron la ventana del automóvil. Al principio, nada parecía inusual, hasta que registraron el vehículo. En el compartimento trasero, ocultos detrás de un panel falso, encontraron 5 libras de cocaína, meticulosamente empaquetados y listos para su distribución. Kapp estaba paralizado. Repitió la misma oración, como si no pudiera asimilar lo que había sucedido. Ase Abu, se acabó. Sabía que esta vez no había salida. Fue un momento decisivo. Hasta entonces, la policía solo lo tenía en grabaciones. Ahora tenían drogas en su automóvil, en tiempo real. Un repartidor en plena acción. Un parto interrumpido. Con Kapp bajo custodia y toda la cadena criminal finalmente mapeada, desde el proveedor hasta el almacén, desde el conductor hasta el controlador, los investigadores dirigieron su atención a la tarea final. Derrocar al hombre que estaba seguro, estaba detrás de todo. Instructor de dirección tranquila de Hartford, el que se escondió detrás del nombre, en código Jaguar Palace. El arresto se produjo poco después de la incautación de 70 kilos de cocaína para la granja en Hertfordshire. En total, más de 1.8 toneladas de drogas de clase A habían ingresado al Reino Unido. Heroína y cocaína con un valor estimado de hasta 58 millones. La red fue desmantelada. La granja, una vez un centro de operaciones, ahora silencio. Pero quedan convicciones, un recordatorio duradero de cómo las vidas aparentemente comunes pueden ocultar algo mucho más siniestro. ¿Y tú, qué piensas de este caso? ¿Se aplicaron las sanciones justas? Deja tu opinión en los comentarios. Si deseas seguir más historias reales de crímenes en el Reino Unido como esta, suscríbase, habilite notificaciones y no se pierda los próximos casos.